¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente que te roben todo tu futuro en solo 15 minutos? Eso fue exactamente lo que le pasó a una chica tímida llamada Felicia Carter a las 9:47 p.m. en Nochebuena, cuando un simple papel destruyó todo por lo que ella había estado luchando para proteger. El edificio de manufactura Northwell estaba casi vacío esa noche, con sus luces fluorescentes zumbando sobre filas de escritorios abandonados. La mayoría de los empleados se habían ido horas antes corriendo a casa con sus familias, que los esperaban con regalos envueltos y cálidas cenas festivas. Pero a Felicia se le había pedido que se quedara hasta tarde. «Solo una reunión rápida», había dicho su gerente Karen Holloway, «solo un trámite antes de Navidad». Ahora, al otro lado de la pequeña mesa de la sala de conferencias, Karen estaba perfectamente serena, con sus uñas pulcras tamborileando sobre un portafolio de cuero. Detrás de ella, la ventana enmarcaba la nieve que caía y que debería haberse sentido mágica. En cambio, se veía fría, inalcanzable, como ver la Navidad a través de un cristal que nunca podría tocar. «Violaste los procedimientos de informe», anunció Karen, con una voz que denotaba la estudiada monotonía de alguien que ya había pronunciado ese discurso antes. La garganta de Felicia se apretó. «Pero solo te envié el informe hace 3 semanas, exactamente como me instruiste». La sonrisa de Karen nunca llegó a sus ojos. «Y yo lo mejoré. Ese modelo de eficiencia que creaste ya no necesita tu nombre». Deslizó un aviso de despido sobre la madera pulida. «Tienes 15 minutos para desalojar tu escritorio. Sin indemnización. Tu seguro médico termina a medianoche». La habitación pareció tambalearse. Felicia pensó en su madre durmiendo en su pequeño apartamento. En el pastillero de su mesita de noche, lleno de medicamentos caros que mantenían latiendo su corazón dañado. En los tratamientos que requerían seguro. El seguro que estaba a punto de desaparecer en Nochebuena. Mientras Felicia caminaba por la vacía planta de la fábrica por última vez, el señor Henry Collins levantó la vista de su escritorio de seguridad. El anciano guardia nocturno había trabajado en Northwell durante 23 años, siendo testigo de todo desde las sombras donde nadie lo notaba observando. No preguntó qué había pasado. De alguna manera, él ya lo sabía. «Lo más aterrador no es perder tu trabajo en Navidad», dijo él en voz baja, con sus manos curtidas apoyadas en un libro de registro que parecía inusualmente grueso. «Es que borren tu valor mientras todos fingen no haberlo visto pasar». Felicia se detuvo en el umbral, con la nieve derritiéndose sobre sus hombros. Algo parpadeó en su expresión. No era lástima, sino algo más profundo. Algo que se parecía a un hombre que había estado llevando una cuenta cuidadosa durante mucho tiempo. Lo que ella no sabía era que su trabajo robado estaba a punto de asegurar un contrato valorado en $200 millones, y el director ejecutivo que revisaba ese contrato estaba a punto de notar algo imposible. Y para todos los que escuchan hoy, que esta temporada navideña les traiga calidez, esperanza y el valor de creer que su historia importa. Felicia no lloró en el viaje en autobús a casa. No podía permitírselo. Las lágrimas requerían tiempo. No tenía energía. La necesitaba para los 3 despertadores que pondría en solo 4 horas. A las 5:30 a.m. de la mañana, después de Navidad, ya estaba amasando en la panadería de Morrison, con sus dedos cubiertos de harina, moviéndose en gestos mecánicos mientras su mente procesaba cálculos imposibles. El alquiler vencía en 6 días. La próxima cita de cardiología de su madre era en 9. La reposición de la receta no podía esperar más allá del jueves. «Hoy estás más callada de lo habitual», observó la señora Morrison deslizando una bandeja de cruasanes en el horno industrial. «Incluso para ti». Felicia esbozó algo que podría haber parecido una sonrisa. Había estado viniendo a esta panadería desde los 16 años, cuando ser una chica tímida se sentía como una seguridad en lugar de una maldición. La señora Morrison le había mostrado amabilidad entonces y seguía haciéndolo ahora. Pero la amabilidad no pagaba los medicamentos cardíacos que costaban $847 cada 2 semanas. «Solo cansada», murmuró Felicia,
porque la verdad era demasiado pesada para compartirla. El turno de la cafetería empezaba a las 2:00 p.m. 6 horas agotadoras de pedidos de café y alegría forzada, observando a parejas compartir postres mientras calculaba exactamente cuántas propinas necesitaba para cubrir la factura de la luz. Cuando por fin llegó a casa arrastrándose a las 9 p.m., su madre estaba sentada en su sillón con la televisión proyectando sombras azuladas sobre los frascos de medicamentos que llenaban la mesa auxiliar como una farmacia en miniatura. «Trabajas demasiado, cariño», dijo Lynda Carter. Las mismas palabras suaves que había estado repitiendo durante meses, dichas con la culpa de alguien que entendía exactamente por qué su hija hacía malabares con 3 trabajos. «Estoy bien, mamá». Felicia besó la frente de su madre sintiendo su piel fina como el papel, el calor que parecía más frágil con cada semana que pasaba. «Solo necesito que no te rindas». Lynda tomó la mano de su hija. «Eres tú por quien me preocupo». Pero Felicia ya se dirigía a su computadora portátil, abriendo la plataforma de análisis de datos freelance, donde tomaba contratos bajo un nombre de usuario que evitaba cuidadosamente su nombre real. La tarea de esa noche era la optimización de la cadena de suministro para un fabricante textil. Un trabajo sencillo que podía completar medio dormida. Un trabajo que pagaba $200 si lo terminaba antes del amanecer. Llevaba 3 horas inmersa en el análisis cuando la alerta de noticias apareció en su monitor secundario. Northwell Manufacturing anuncia una importante asociación con Wright Industrial Group. Modelo de eficiencia revolucionario, proyecta una reducción de costos del 40%. Era su modelo de eficiencia, el proyecto inspirador, al que había dedicado 4 meses de su vida analizando cada cuello de botella en el proceso de producción de Northwell, creando algoritmos que podrían reducir el desperdicio sin eliminar puestos de trabajo. El modelo que había presentado a Karen con la tranquila esperanza de que quizás por fin alguien reconocería que la chica tímida en la oficina de la esquina tenía algo valioso que aportar. Felicia hizo clic en el comunicado de prensa con dedos temblorosos. Allí estaba Karen fotografiada junto al CEO de Northwell, aceptando felicitaciones por su pensamiento estratégico innovador y su audaz visión de liderazgo. El artículo la citaba ampliamente sobre metodología e implementación. Ni una sola vez mencionó el nombre de Felicia. El modelo que la había despedido en Navidad ahora generaba titulares. El modelo que le había costado su seguro de salud era llamado revolucionario. El modelo que en última instancia podría costarle la vida a su madre estaba convirtiendo a Karen Holloway en una estrella corporativa. Las manos de Felicia permanecieron inmóviles sobre el teclado. Quería gritar, llamar a alguien, obligar al mundo a reconocer que esto no era solo injusto, era un robo. Pero, ¿quién creería su historia? Una analista junior despedida contra una gerente de operaciones celebrada, una don nadie contra alguien que sabía exactamente cómo posicionarse para las cámaras y las reuniones de la junta directiva. La fecha límite del trabajo freelance parpadeaba insistentemente en la esquina de su pantalla. Quedaban 4 horas. Ella volvió al trabajo porque eso es lo que hacen las personas invisibles, siguen trabajando. 3 días después, mientras solicitaba su 7º puesto, llegó el correo electrónico de rechazo de una consultoría de manufactura. «Quedamos realmente impresionados con su portafolio», decía, «pero lamentablemente no podemos continuar sin una referencia profesional de su empleador más reciente». Había intentado contactar al Departamento de Recursos Humanos de Northwell 2 veces. Ambas veces se le informó que Karen Holloway había marcado su expediente laboral como no apto para ser recontratada o para recibir una referencia profesional. Ambas veces la voz del representante de RRHH tenía ese tono particular que la gente usa al leer de guiones obligatorios, evitando cuidadosamente la historia humana detrás de la política. Sin una referencia, ninguna empresa en su campo la contrataría. Sin trabajo en su campo no podría ganar lo suficiente para cubrir los crecientes gastos médicos de su madre. Los trabajos en la panadería y la cafetería apenas cubrían el alquiler y los víveres. Los proyectos freelance se estaban evaporando porque los clientes exigían credenciales que ella ya no podía demostrar que poseía.
Estaba desapareciendo no de forma dramática, sino lentamente. La forma en que las personas desaparecen cuando los sistemas diseñados para protegerlas deciden que no valen el esfuerzo administrativo. Fue entonces cuando Felicia tomó la única decisión que parecía quedarle. Aceptaría cualquier trabajo que pudiera encontrar en cualquier lugar, incluso si eso significaba abandonar la carrera que había construido durante 6 años. Solo necesitaba que su madre sobreviviera. Todo lo demás era negociable. Pero una tarde cualquiera de martes en enero dentro de un café, donde acababa de empezar su nuevo turno, alguien estaba a punto de ver lo que todos los demás habían pasado por alto. Y este encuentro casual lo cambiaría todo. El hombre de la cabina de la esquina llevaba allí 2 horas y Felicia le había rellenado el café 3 veces sin que él levantara la vista una sola vez. Estaba estudiando un diagrama técnico extendido sobre la mesa, tomando notas en los márgenes ya repletos de cálculos. Felicia reconoció ese enfoque obsesivo. Ella misma había llevado esa misma expresión incontables veces perdida en problemas que importaban más que el mundo que la rodeaba. ¿Le traigo algo más?, preguntó ella en voz baja. Él no levantó la vista. Estoy bien, gracias. Se dio la vuelta para marcharse, pero entonces notó su bolígrafo en el suelo. Se agachó para recogerlo, y fue entonces cuando vio el diagrama con claridad. Contuvo el aliento. Era un flujo de proceso de manufactura, una línea de producción de piezas automotrices. Y estaba mal. No era obviamente incorrecto, pero sí de una manera que desperdiciaría miles de horas de trabajo y cientos de miles de dólares. El análisis de cuello de botella ponía presión en el ensamblaje cuando el problema real estaba 3 estaciones antes en el control de calidad. Ella lo vio al instante como algunas personas pueden oír una nota equivocada en la música. El hombre se levantó bruscamente. Necesito atender esta llamada. Podría vigilar mi mesa, por supuesto. Él salió y Felicia se quedó allí sosteniendo su bolígrafo. El error parecía palpitarle evidente y corregible. No debía interferir. Ahora era barista, no analista. Involucrarse en el trabajo de extraños era exactamente como las chicas tímidas se metían en problemas. Pero el diagrama estaba mal, y las cosas incorrectas siempre le habían molestado más de lo que la ansiedad social jamás podría. Hizo una pequeña marca a lápiz, una línea suave redirigiendo el flujo, una pequeña anotación, variación del tiempo de ciclo en estación de control de calidad 2. Luego dejó el bolígrafo y regresó rápidamente al mostrador con el corazón latiendo con una vergüenza familiar. 15 minutos después, el hombre regresó. Felicia mantuvo la espalda girada limpiando la máquina de espresso. Lo oyó instalarse en su cabina, oyó el crujido del papel y luego el silencio. Un silencio largo y prolongado. Disculpe. Su voz había cambiado por completo. Nítida, concentrada. Señorita. Felicia se giró lentamente, el miedo acumulándose en su estómago. Él sostenía el diagrama mirando alternativamente entre este y ella. ¿Usted escribió esto?, preguntó señalando su anotación. Cada instinto le gritaba que lo negara, que se disculpara, que se hiciera más pequeña. Lo siento, dijo ella en voz baja. No debí tocar su trabajo. Yo solo... ¿Cómo identificó esto? Él no estaba enfadado. Sus ojos eran intensamente analíticos. La variación del tiempo de ciclo en la segunda estación de control de calidad. ¿Cómo detectó eso? La garganta de Felicia se apretó. Solía trabajar en análisis de procesos. El patrón de flujo parecía estándar, pero las proporciones de volumen estaban mal. Cuando el control de calidad funciona más lento que el ensamblaje, crea un atasco que no se muestra en el mapeo tradicional porque se detuvo. No debería asumir que quiere mi explicación. No. Se sentó de nuevo señalando el asiento frente a él. Por favor, siéntese. Explíqueme todo. Estoy trabajando. No puedo. Pediré algo. Por favor. Felicia miró a su supervisor, quien se encogió de hombros. Se sentó en el borde de la cabina lista para huir. El atasco no se muestra en el mapeo tradicional. La incitó. Porque los flujos estándar
Miden tasas de finalización, no patrones de varianza. En el control de calidad, la varianza crea el verdadero daño. Un ciclo lento cada 15 unidades genera retrasos en cascada que parecen problemas de ensamblaje cuando solo se rastrean promedios. Las palabras salieron más rápido. Si mueve el punto de monitoreo 3 estaciones río arriba e implementa un seguimiento de la varianza en tiempo real, detectaría los retrasos antes de que se acumulen. El hombre la estudió. ¿Quién le enseñó esta metodología? Nadie, simplemente, siempre he visto los patrones de esta manera. Sacó una tarjeta de presentación. Holt Wright, CEO, Wright Industrial Group. El mundo de Felicia se tambaleó. Wright Industrial Group, la compañía asociada con Northwell, la compañía que implementaba su modelo de eficiencia robado. ¿Cuál es su nombre? Felicia Carter. Algo parpadeó en el rostro de Holt. Reconocimiento. Felicia Carter. Trabajó para Northwell Manufacturing. La pregunta cayó como un golpe. Ella asintió de forma apenas perceptible. Hasta hace poco. Otro pequeño asentimiento. Holt miró el diagrama y luego volvió a mirarla. El modelo de eficiencia que Northwell está implementando, el que está generando toda la atención. Sabe cómo se desarrolló ese modelo. Este era el momento. El momento en que podía decir su verdad, contarle a alguien con poder lo que realmente había sucedido. O permanecer en silencio, permanecer a salvo, permanecer invisible. Necesito volver al trabajo, susurró poniéndose de pie demasiado rápido. Espere. Holt se puso de pie. Señorita Carter, creo que necesitamos hablar sobre Northwell, sobre ese modelo, sobre por qué alguien con sus capacidades está sirviendo café. No puedo. Su voz se quebró. Lo siento. Simplemente no puedo. Huyó a la trastienda dejando a Holt Wright de pie en el café, sosteniendo un diagrama con la letra de ella y una tarjeta de presentación que ella no había tomado. Pero Holt no se fue. Regresó a su cabina, abrió su computadora portátil y escribió un nombre en su base de datos, Felicia Carter. Lo que descubrió en los siguientes 10 minutos desentrañaría todo lo que Karen Holloway había construido cuidadosamente y revelaría un patrón inspirador escondido a plena vista. Desde hacía mucho tiempo Holt Wright había aprendido a no confiar en lo que la gente le decía. 12 años construyendo un imperio manufacturero le habían enseñado que la verdad solía residir en los lugares donde la gente no pensaba esconder las bases de datos de empleados, marcas de tiempo, de correos electrónicos, registros de acceso de seguridad, metadatos. La búsqueda de Felicia Carter arrojó exactamente una entrada en el sistema de personal compartido de Northwell. Carter Felicia M., analista de procesos junior, terminada el 1224. Motivo: violación de procedimiento. Estado de referencia no elegible. Despedida en Nochebuena. Mientras todos los demás estaban en casa con sus familias, alguien había despedido a esta chica tímida y le había quitado la capacidad de trabajar en su propio campo. A continuación, abrió la documentación del modelo de eficiencia, el que Karen Holloway había presentado con tanta confianza durante sus negociaciones de asociación. Los metadatos del archivo mostraban la fecha de creación 14 de septiembre, última modificación 22 de diciembre, campo de autor Karen Holloway. Pero los metadatos de los archivos podían ser alterados. Holt lo sabía y sabía cómo buscar más a fondo. Había pasado 7 años viendo a su hermana menor. Emma morir lentamente porque un administrador de hospital había falsificado informes financieros, redirigiendo discretamente fondos destinados al cuidado de pacientes hacia proyectos de infraestructura que lucían impresionantes en los informes trimestrales. Para cuando alguien notó las discrepancias, las opciones de tratamiento de Emma se habían reducido a nada. Ella tenía 23 años. Él tenía 29, exitoso, rico y completamente impotente para salvarla porque alguien había decidido que su vida valía menos que su propio avance profesional. Había aprendido entonces que las personas más peligrosas no eran las que rompían las reglas de forma ruidosa y obvia.
Eran las que reescribían la realidad en silencio, enterrando la verdad bajo tantas capas de procedimiento que nadie podía recordar lo que realmente había sucedido. Hall hizo una llamada. «Sara, necesito que organices una reunión conjunta de emergencia con toda la junta directiva de Northwell. Toda la dirección ejecutiva debe asistir, sin excepciones». Hizo una pausa deliberada. «Y localiza a Felicia Carter. Dile que no le estoy pidiendo que luche. Le estoy pidiendo permiso para decir la verdad. ¿Cuándo lo necesita? Ayer sería preferible». 3 horas después, Holt se sentó frente al señor Henry Collins en una cafetería a 2 cuadras de la fábrica de Northwell. El anciano guardia de seguridad había accedido a reunirse fuera de las instalaciones y había traído un cuaderno gastado que parecía haber llevado en el bolsillo de su chaqueta durante años. «He trabajado en seguridad en el turno de noche durante 23 años», dijo Henry revolviendo un café que en realidad no estaba bebiendo. «Ves cosas cuando la gente piensa que nadie los está mirando. Escuchas cosas que ellos olvidan que puedes oír». «Y le pone cara atrapado ni fason de manos. ¿Qué tipo de cosas?» Como una mujer llorando sola en el estacionamiento en Nochebuena porque acaba de perder su trabajo y el seguro médico de su madre. Como el trabajo de esa misma mujer, siendo elogiado con entusiasmo en las reuniones ejecutivas la semana siguiente por la persona que la despidió. Henry abrió el cuaderno con manos cuidadosas. «Empecé a llevar registros detallados hace 3 años. Parecía que demasiadas personas genuinamente talentosas estaban dejando el departamento de Karen Holloway. Demasiadas personas calladas que no sabían cómo defenderse». El cuaderno contenía nombres, fechas, descripciones breves escritas con letra meticulosa. Marcus Chen, analista de sistemas, desarrolló algoritmo de mantenimiento predictivo, se marchó después de que Karen se atribuyera el crédito. Actualmente trabaja en gestión minorista. Jennifer Walsh, gerente de calidad, creó protocolo integral de reducción de defectos, despedida por insubordinación después de cuestionar la presentación de su trabajo por parte de Karen, actualmente desempleada. David Osman, ingeniero de procesos, diseñó sistema completo de automatización de flujo de trabajo, renunció después de que Karen se apropiara de su proyecto. Actualmente conduce camiones de reparto. 8 nombres en total. 8 personas cuyo trabajo había sido robado, cuyas carreras habían sido sistemáticamente descarriladas, cuyo silencio había sido utilizado como arma contra ellos. ¿Por qué ninguno de ellos se defendió?, preguntó Holt, aunque ya comprendía la respuesta por dolorosa experiencia. «Por la misma razón por la que la gente nunca lo hace. Eran jóvenes, necesitaban referencias profesionales, no podían permitirse abogados, no tenían forma de probar la propiedad, y Karen es excepcionalmente hábil para asegurarse de que nunca haya suficiente evidencia para construir un caso». Henry golpeó el cuaderno con significado. «Pero yo tengo pruebas. Registros de correo electrónico del servidor de la fábrica a los que puedo acceder desde mi terminal de seguridad. Siempre les exigía que le enviaran su trabajo primero. Afirmaba que necesitaba revisarlo para asegurar la calidad. Luego modificaba los metadatos, añadía su propio nombre como autora principal y lo presentaba a la alta gerencia. Guardó copias de los registros de correo electrónico. Soy seguridad nocturna. La gente olvida a qué sistemas puedo acceder desde mi terminal cuando nadie está prestando atención». Henry miró a Holt directamente a los ojos. Seguí esperando que alguien se diera cuenta. Alguien con poder real para hacer algo al respecto. Alguien a quien le importara lo suficiente como para actuar. ¿Por qué no llevó esto directamente al CEO de Northwell usted mismo? La risa de Henry fue amarga. Lo intenté 2 veces. La primera vez me dijeron que Karen era una gerente valorada y que yo debía concentrarme en mis responsabilidades de seguridad. La segunda vez recibí una reprimenda por escrito por acceder a archivos fuera de mi nivel de autorización. Cerró el cuaderno con cuidado. El sistema protege a personas como Karen porque ella genera ingresos para la empresa. A los callados se les considera reemplazables. Holt sintió que una ira familiar se apoderaba de él.
La misma furia que había ardido cuando el médico de Emma le explicó que el tratamiento que podría haber salvado a su hermana había sido eliminado del presupuesto del hospital 6 meses antes para financiar una nueva ala administrativa. «Esta vez no», dijo en voz baja pero con firmeza. «¿Qué piensa hacer?» Algo en lo que debería haber insistido durante nuestra debida diligencia de asociación. Voy a verificar cada pieza de trabajo que Karen Holloway haya reclamado como su propia creación. Holt se puso de pie, extendiendo la mano. Gracias, señor Collins, por mantener estos registros, por preocuparse cuando nadie más estaba mirando. Protegerá a Felicia. El apretón de manos de Henry fue sorprendentemente fuerte para su edad. Es el primer caso sobre el que ya no pude guardar silencio. Quizás por la situación de su madre. Quizás porque despedir a alguien en Nochebuena parecía demasiado cruel incluso para Karen. Pero esa chica tímida merece ser vista por lo que realmente es. ¿Qué es ella? Alguien que arregla cosas rotas incluso cuando nadie se lo pide, incluso cuando le cuesta todo. Henry soltó la mano de Holt. Más bien como lo que usted está a punto de hacer. Esa noche Holt regresó a su oficina y sistemáticamente extrajo todos los archivos relacionados con la asociación de Northwell. Solicitó documentos fuente originales, primeros borradores, cadenas de correos electrónicos completas con marcas de tiempo. Cotejó las fechas de presentación con los registros de empleados y las fechas de salida. Y lentamente, metódicamente, el patrón emergió como una fotografía revelándose en una solución química. Karen Holloway había estado operando de la misma manera durante años, encontrando personas talentosas que eran demasiado tímidas, demasiado asustadas o demasiado impotentes para defenderse eficazmente, tomando su trabajo, borrando sistemáticamente sus contribuciones y construyendo una reputación impresionante sobre el genio robado. Y Felicia Carter no era solo otra víctima en el patrón. Era la arquitecta del mismo modelo que estaba a punto de convertir a Karen Holloway en una ejecutiva de alto nivel. Holt tomó su teléfono con manos firmes. «Sara, necesito que organices una reunión conjunta de emergencia con toda la junta directiva de Northwell. Toda la dirección ejecutiva debe asistir, sin excepciones». Hizo una pausa deliberada. «Y localiza a Felicia Carter. Dile que no le estoy pidiendo que luche. Le estoy pidiendo permiso para decir la verdad. Porque el momento más poderoso en la justicia no es el castigo de los culpables. Es el momento en que los invisibles finalmente se vuelven imposibles de ignorar». La sala de conferencias de Northwell Manufacturing podía acomodar cómodamente a 40 personas. Hoy solo había 23. Toda la junta directiva de Northwell, todos los ejecutivos senior, los jefes de departamento clave y representantes de Wright Industrial Group. El contrato de asociación yacía conspicuamente, sin firmar sobre la mesa pulida, con un valor monetario mayor al que la mayoría de ellos ganarían en toda su carrera. Karen Holloway estaba sentada cerca de la cabecera de la mesa, impecablemente compuesta, en un traje sastre azul marino, con sus materiales de presentación dispuestos con cuidado preciso. Se había preparado para esta reunión de la misma manera que se preparaba para todo, meticulosamente, estratégicamente, con la plena confianza de que su versión de la realidad sería la única que se escucharía. Holt Wright se puso de pie al frente de la sala con su computadora portátil conectada a la pantalla de proyección, su expresión indescifrable. «Antes de que finalicemos esta asociación», dijo con claridad, «necesito que todos conozcan a alguien. Importante». La puerta se abrió. Felicia Carter entró. Parecía más pequeña de lo que había sido en la cafetería, vestida con ropa limpia pero claramente económica. Su cabello recogido en un estilo sencillo. No parecía alguien que perteneciera a una sala de juntas corporativa. Parecía alguien que pasaba sus mañanas horneando pan y sus tardes sirviendo café a extraños. Parecía exactamente el tipo de persona que todos en esa sala habían aprendido a ignorar por completo. La expresión de Karen permaneció perfectamente controlada, pero sus dedos se apretaron casi imperceptiblemente alrededor de su caro bolígrafo. «Ella es Felicia Carter», continuó Holt con calma.
Hasta Nochebuena era analista junior de procesos en su departamento de operaciones y es la verdadera creadora del modelo de eficiencia que estamos aquí para discutir hoy. La sala estalló en murmullos inmediatos. Karen se puso de pie con suavidad, su voz profesional. Señor Wright, no sé lo que la señorita Carter le ha dicho, pero... Ella no me dijo absolutamente nada, interrumpió Holt con firmeza. De hecho, huyó de mí 2 veces porque ha sido sistemáticamente entrenada para creer que personas como ella no tienen voz en salas como esta. Pulsó un botón. La pantalla se llenó con una cadena de correos electrónicos. Las marcas de tiempo eran claramente visibles. 14 de septiembre, Felicia presenta su modelo preliminar a Karen Holloway para revisión departamental. 29 de septiembre, modelo revisado con algoritmos detallados y marcos de implementación. 18 de octubre, versión final completa. Otro clic. 20 de octubre, Karen Holloway presenta el modelo idéntico a la alta dirección con su nombre listado como autora principal. La voz de Karen se mantuvo firme ensayada. La señorita Carter era mi empleada. Su trabajo estaba bajo mi supervisión departamental. Eso es un procedimiento completamente estándar. Nochebuena, interrumpió Holt de nuevo. Felicia es despedida por supuestas violaciones de procedimiento ese mismo día. Usted finaliza este modelo para nuestra revisión de asociación. Un momento notablemente conveniente. Se volvió para encarar directamente al CEO de Northwell. He pasado las últimas 2 semanas verificando meticulosamente la documentación fuente archivos originales, con metadatos de creación, cadenas de correos electrónicos completas, con marcas de tiempo inalteradas, grabaciones de seguridad. Apareció otra diapositiva, una pantalla dividida mostrando el trabajo presentado por Karen junto con los correos electrónicos originales de Felicia. Cada algoritmo, cada cálculo de eficiencia, cada innovación en este modelo provino de ella. No modificaciones, no mejoras, sino copias directas e inalteradas. Esto es absolutamente ridículo, comenzó Karen, su compostura finalmente resquebrajándose ligeramente. Lo es. Holt se volvió para dirigirse a toda la junta. Porque también descubría a otros 8 extrabajadores que abandonaron este departamento bajo circunstancias notablemente similares. 8 personas cuyo trabajo fue sistemáticamente absorbido en proyectos con el nombre de Karen Holloway. 8 carreras deliberadamente dañadas, y encontré a la única persona que mantuvo registros meticulosos de todo ello. El señor Henry Collins entró en silencio llevando su cuaderno gastado. No se sentó. Se puso de pie junto a Felicia, una presencia silenciosa que comunicaba claramente: te veo, siempre te vi, nunca dejé de verte. La voz de Holt se suavizó, pero mantuvo su fuerza. Un sistema sostenible no puede construirse sobre el silencio de la gente honesta, y las personas que permanecen en silencio no son débiles ni pasivas. Permanecen en silencio porque creen que alguien eventualmente hará lo correcto. Miró directamente a Karen. Creen que el sistema funcionará de manera justa, que la verdad importa más que la política, que si simplemente siguen las reglas correctamente estarán protegidos. ¿Cuántas personas tienen que perderlo todo antes de que admitamos que el sistema está fundamentalmente roto? La sala quedó sumida en un profundo silencio. El CEO de Northwell finalmente habló, su voz tensa con una ira apenas contenida. Señorita Holloway queda suspendida con efecto inmediato a la espera de una investigación completa. Seguridad la escoltará fuera del edificio. Karen se quedó paralizada, su mundo cuidadosamente construido, colapsando en cámara lenta a su alrededor. Miró a Felicia una vez, la miró de verdad, quizás por primera vez, y tal vez finalmente vio lo que todos los demás habían pasado por alto constantemente: no debilidad, sino una resiliencia extraordinaria. No silencio, sino una fuerza que no necesitaba volumen para ser real. Luego se fue escoltada por seguridad y la sala exhaló colectivamente en estado de shock. Pero la justicia no fue el final de la conmovedora historia de Felicia. Apenas fue el comienzo de su transformación. Felicia no regresó a Northwell Manufacturing. La junta le ofreció el antiguo puesto de Karen,
un salario que triplicaba lo que había ganado antes una oficina de esquina con ventanas con vistas al horizonte de la ciudad. Ofrecieron disculpas, profusas explicaciones cuidadosas sobre la supervisión sistémica y un compromiso renovado con la integridad de los empleados. Ella rechazó su oferta. «No puedo trabajar en un lugar que no me vio cuando realmente importaba», le dijo al CEO de Northwell en voz baja pero con firmeza. «Eso no se trata de ira o amargura, se trata de saber quién soy ahora y lo que merezco». En su lugar, aceptó la oferta de Holt Wright de unirse a Wright Industrial Group, no como una analista más, sino como alguien que podía construir algo genuinamente nuevo y mejor. «No te salvé», dijo Holt en su primer día. Estaban en una oficina vacía que pronto sería suya con cajas de sus pertenencias apiladas ordenadamente en una esquina. Simplemente me negué a ignorar la verdad cuando se presentó directamente ante mí. «Usted me creyó antes de que yo pudiera creer en mí misma», respondió Felicia en voz baja. «Eso cuenta como salvar a alguien». «No». Holt sacudió la cabeza con firmeza. «Salvarte habría significado evitar que sucediera en primer lugar. Esto fue simplemente negarse a dejar que el borrado fuera permanente». El tratamiento médico de la madre de Felicia continuó sin interrupciones. Ahora el seguro era completo, los medicamentos estaban cubiertos por completo. El cardiólogo se mostraba cautelosamente optimista sobre su pronóstico a largo plazo. Linda había llorado cuando Felicia le contó todo. No de tristeza, sino de un alivio abrumador, porque su hija finalmente había dejado de cargar un peso que nunca fue suyo para soportar sola. «Ya no tienes que demostrar nada, cariño. Ya demostraste todo lo que importa». Pasaron 3 meses, luego 6, luego un año completo. Felicia dirigió un programa de capacitación inspirador para empleados jóvenes, especialmente los más callados, aquellos cuyas ideas se perdían constantemente en reuniones ruidosas, cuyas contribuciones eran absorbidas en las presentaciones de otros sin atribución. Les enseñó algo que nadie le había enseñado a ella, que el silencio era una elección, no un defecto de carácter, que ser pasado por alto era un fallo de las personas que no prestaban atención, no una debilidad de la persona ignorada. «Tu voz no tiene que ser fuerte para importar», le dijo a una chica tímida que le recordaba poderosamente a ella misma a los 22 años. «Solo tiene que ser auténticamente tuya, y las personas que valga la pena escucharán claramente». La joven sonrió nerviosa pero esperanzada, y Felicia reconoció esa expresión al instante. Ella la había llevado durante años. En el aniversario del día en que fue despedida, Felicia descubrió un pequeño paquete en su escritorio. Dentro había una fotografía enmarcada del señor Henry Collins en su celebración de jubilación, rodeado de jóvenes empleados a quienes había mentorizado discretamente a través de incontables turnos de noche y conversaciones privadas. Finalmente se había ido de Northwell, llevándose consigo el cuaderno que había guardado y la certeza de que su silencio había terminado exactamente cuando más se necesitaba. La nota adjunta decía simplemente: «Gracias por dejar que un viejo crea que la verdad aún importa en este mundo. Henry». Felicia colocó la fotografía en su estante junto a la foto de su madre y un diagrama manchado de café con su letra en los márgenes. La primera vez que alguien había visto su trabajo y reconocido su verdadero valor. Ya no era invisible. No porque el mundo hubiera cambiado fundamentalmente, sino porque ella finalmente había dejado de disculparse por ocupar un espacio.